Hola, hola. Viquita, ¿estás por ahí? Hola, con anteojos, sin anteojos, aquí estamos súper emocionadas, contentas de tenerlos a todos con nosotras en un día muy especial, con un tema muy especial. Pero antes de darles este tema, quiero presentarles a mi compañera, Natalia Salazar. Ella es psicóloga. También ella, aquí tengo que estudiaste administración, recursos humanos. Así es, ¿no? Humanos también, imagínate, Vicky, sí. Pero lo más importante de todo es que tenés casi 10 años de trabajar con método Peniel. No sé cuántos miles de personas atendidas. Además, sos directora del programa Transformando Generaciones, donde has atendido familias, has atendido bebés en mamás gestantes y sus bebecitos en el vientre, en niños. Bueno, Nati, qué honor es para mí poder tener esta entrevista con vos y con un tema que se las trae, que es salud identitaria. Ay, Vicky, muchas Contanos gracias. La verdad que me el haces tema. un favor con esa presentación, de verdad. Para mí ha sido una aventura, de verdad, todo lo que he podido y he tenido la oportunidad de aprender en Peniel, creo que ha sido la experiencia de mayor aprendizaje en mi vida, de crecimiento, y este tema en particular creo que incluso a nivel personal ha sido de muchísimo descubrimiento y desarrollo, y es por eso que yo creo que es muy prudente compartirlo con la gente hoy en día, porque estoy segura que se van a identificar con lo que vamos a contarles sobre la salud identitaria. Muchas gracias, Sí, más bien. porque te voy a ser sincera, yo no había escuchado ese término, pero ahora como que se ponen términos de moda, ¿verdad? Que andan por las redes y nosotros nos ponemos a pensar, bueno, eso ya nosotros lo sabíamos, pero ¿verdad que no estamos locas? No, para nada, Vicky, es muy vacilón porque, bueno, hoy en día las redes sociales definitivamente nos hacen conocer, aprender. Antes uno tenía que ir a enciclopedias o cuando llegó el tema de Google, uno googleaba y algo investigaba, pero ahora los temas nos llegan más bien. Y es muy fácil Ujú. como darnos cuenta de nuevas tendencias y empaparnos de cosas que tal vez ni por aquí nos pasaba que íbamos a tener que conocer. Y este no es una excepción. La salud identitaria es un concepto que se ha empezado a difundir a nivel mundial como un concepto novedoso, como un concepto muy integrador. Sin embargo, pues es algo que Peniel hace desde hace más de 20 años, como bien decís, y se refiere básicamente al descubrimiento integral de una persona. Tal vez por muchos años nos hemos ido dando cuenta y hemos tenido un despertar en la relevancia del bienestar físico, el bienestar emocional, el académico o educativo, el desarrollo profesional, incluso muy a nivel social, también el crecimiento, pero hay un eje que no se tomaba muy en cuenta y es parte de lo que hoy se entiende como la salud identitaria y es el desarrollo espiritual y el descubrimiento espiritual. Entonces, ese concepto de salud identitaria tiene que ver con el descubrirse a sí mismo, pero en todas esas aristas, Vicky, porque somos una integración para poder encontrar cuál es mi concepto personal, cuál es mi entendimiento de mí mismo, mi autoconocimiento, que me lleva no solo a ver mis gustos personales, qué me gusta comer o qué ejercicio me gusta practicar o qué no me gusta, ¿verdad? Sino que también tiene que ver con las fortalezas mentales y espirituales que tengo, pero también con las debilidades y las oportunidades de mejora que puedo ir descubriendo en el camino de autopercepción y autoconocimiento. Ahora existen múltiples opciones para esto que te menciono del autoconocimiento y lograr identificar quién soy, pero la parada final no necesariamente es real. A veces podemos tener una interpretación de quiénes somos desde lo que nosotros mismos podemos creer. Ujú, Parece un juego de ujú. palabras, pero en realidad yo puedo creer que soy alguien que en realidad no soy, porque no he tomado en cuenta una serie de ejes y de conceptos. Eso tiene que ver con la identidad. Totalmente, Vicky. Yo creo que la identidad, una vez más, es algo que se viene hablando muchísimo y desde coaches de vida, obviamente la práctica psicológica y en la materia en que Peniel se desarrolla, hemos hablado mucho de quién es una persona en su identidad auténtica. Y para poder llegar ahí hay que hacer un gran viaje por un montón de aristas, empezando por la historia, por las raíces,
la individualidad, el entender quién soy en mi individualidad, pero sobre todo quién soy en mi esencia espiritual, quién soy en lo más profundo de mi ser. Y justamente me llamó mucho la atención porque fue muy bonita la manera en que presentaron el banner del anuncio de esta charla, de este live, entre el quién soy y quién he creído que tengo que ser, ¿verdad? Porque muchas veces hemos respondido a un carácter o a una máscara quizás social en respuesta a una necesidad por cumplir, eh, qué sé yo, requisitos de papá, de mamá o cuestiones autoimpuestas o un rol social que creo que he tenido que cumplir y que de alguna manera lo he hecho por un mandato inconsciente o muchas veces por un mandato consciente de los padres incluso, ¿verdad? O en alguna figura que ha estado conmigo en la crianza. Pero eso me aleja de una coherencia, Vicky, de una coherencia y una fidelidad de mí conmigo, de yo conmigo, perdón, ¿verdad? Donde de alguna manera termino comportándome o termino desempeñando un rol en respuesta a una necesidad de un padre o de alguien en mi vida, pero termino siendo infiel a mí misma y muchas veces ni siquiera me doy cuenta. Podría haber desempeñado mi vida profesional, mi maternidad, mi rol de esposa, en respuesta a esa otra persona y a la última que escuché fue a mí. Entonces, y con eso me relaciono con otros, o sea, bajo ese entendimiento distorsionado, puedo llegar a relacionarme con otras personas. Entonces, ¿desde dónde realmente estoy estableciendo vínculos? ¿Desde dónde realmente estoy potenciando lo que creo ser? Y muchas veces podría ser desde una identidad herida. ¿Cómo sé yo que tengo una identidad herida? Mira, Vicky, es frecuente que llegue a Peniel gente con mucha confusión, ¿verdad? La confusión es un tema donde se puede resumir de esta forma, cuando yo ni siquiera sé expresar lo que siento o puedo decir con mis palabras lo que creo al respecto de algo que viví, alguna circunstancia que pues sé que la pasé, que pudo haber sido una circunstancia difícil y yo misma termino minimizando o tomando decisiones que no tienen congruencia con la situación que viví. Es frecuente también que la gente reporte sentimientos de vacío, culpas, vergüenzas, muchos temas de dependencia hacia otras personas, ¿verdad? Hay momentos en que por ejemplo, es muy frecuente, lamentablemente, madres que vivimos en función del el futuro de nuestros hijos, del que estudien, de que se desempeñen o de un cónyuge, pero no hay una visión clara o una visión de futuro de lo que yo como individuo y como persona tengo claro que tengo potencial para desarrollar. Y aquí no me estoy enfocando nada más en una carrera profesional, estoy refiriéndome a una identificación de mis talentos, de mis habilidades, el que tenga claro, yo soy buena en esto, yo soy buena en aquello, yo sé hacer esto, sé hacer lo otro, me cuesta tal cosa, no puedo expresar tan fácilmente lo otro. Cuando yo tengo esa dificultad, Vicky, es muy probable que haya una poca salud identitaria en este caso, ¿verdad? No estoy cultivando ese concepto de autoconocimiento y esa claridad de tener heridas sanas porque tal vez ni siquiera las puedo mencionar. Ujú. Y con respecto a mi identidad espiritual, que ya Ujú. es un tema bastante profundo, ¿qué pasa si yo no conozco esa identidad? Y lamentablemente es muy frecuente, Vicky. Creo que Ujú. nosotros vivimos desde lo que vemos. Es decir, yo te veo a vos y no sé qué está pasando por dentro de vos, tus Todas pensamientos, mis ¿verdad? mascaritas, tenés que quitar muchas mascaritas. No, ya no, Viquita, ya no. Entonces, es muy interesante porque todos Solo andamos el así, maquillaje. sobre el maquillaje. Andamos caminando y vemos simplemente lo que es palpable para este plano natural, que es el plano terrenal en donde nos movemos, pero a nosotros se nos olvida que existe un plano espiritual, que es lo que no vemos, pero que sí nos influye. Y hasta los animalitos o los recursos naturales perciben ese plano espiritual. Un animalito a veces ladra y uno dice, qué raro, que él está ladrando. Pero es evidente que hay algo que se mueve alrededor de nosotros y pues tiene que ver también con la energía que somos, porque los seres humanos somos energía y hay energías negativas y energías positivas. Si yo no entiendo esa esencia y esa profundidad en mí y sobre todo la esencia de dónde vengo,
es muy difícil que pueda conectar mi identidad social, mi identidad emocional, mi identidad profesional, mi identidad, qué sé yo, hasta maternal o de esposa, porque ¿a qué se agarra? La identidad espiritual es el anclaje, es lo más profundo que debe existir en un ser humano. Y lamentablemente a veces confundimos el cultivar la identidad espiritual con practicar doctrinas religiosas, que no es que estamos en contra para nada de las doctrinas religiosas, sino que a veces es confuso porque decimos, pero si yo practico cualquier tipo de credo, soy constante, busco ser una buena persona, busco, qué sé yo, estar con mi corazón en paz, ¿por qué Cumplir no con logro todo. Ujú. cumplir incluso, exacto, cumplir con todo lo que pareciera que tengo que hacer para poder tener una sanidad? ¿Por qué no lo logro? Porque sigue habiendo algo en mí que me frena. Bueno, eso quiere decir que muy probablemente ni siquiera tengo noción de quién soy en lo más profundo de mi esencia, entonces no lo puedo potenciar de la manera correcta. Algo que tiene el método como tal es que una de las principales eh, cosas a las que les damos importancia es al descubrir los obstáculos para conectar con esa esencia espiritual. Y muchas veces esos obstáculos obedecen desde momentos en donde estuvimos en el vientre. Y bueno, yo particularmente siempre hablo mucho de eso porque principalmente trabajo mucho con mujeres embarazadas y entiendo, ¿verdad? Todo lo que se transmite a un bebé dentro de la vivencia en primera persona que tiene su mamá en esa etapa de su gestación. Entonces, desde ese momento podrían existir obstáculos en una persona que obviamente ese nuevo ser no tiene conciencia que los vivió. Y años más tarde, de acuerdo a algo que pueda estar viviendo, eso puede ser un obstáculo espiritual para que pueda tener una potencialización de ese ser esencial en su vida. Y uno vive sin saber eso, Vicky. Tal vez porque pues nosotras estamos muy inmersas en esta dinámica y estamos acostumbradas a hablar libremente de esas cosas porque ya lo descubrimos. Entonces, cuando una persona tiene la intención realmente de poder sanar esa identidad, perdón, esa salud identitaria, definitivamente debe conectar con ese ser espiritual que a la vez tiene que entender que o sí pertenece a un ser superior. Y ese ser superior potencia esa esencia espiritual, pero también hay que aprender cómo se hace y cómo se puede vivenciar en libertad. Y podría una persona decir, no, yo sé que yo tengo problemas de mi salud identitaria y yo me puedo sanar sola y con mi fe o con lo que yo sé o bueno, sí, sí, que puede una persona sanarse así sola, sin fe y con solo lo que sabe. ¿Qué me decís de eso? Mira, creo que ningún profesional en ningún tipo de carrera puede autogestionarse. ¿A qué me refiero con esto? Esto no es diferente, Vicky. Hay un principio incluso de mundo que tiene que ver con la ética, donde un médico no debería de sanarse a sí mismo, ni siquiera a sus parientes. Y eso tiene una explicación lógica. Hay todo un tema de visión y de conocimiento, de neutralidad, ¿verdad? Que desde el plano terrenal lo podemos entender con muchísimo más razón. Yo no tengo la capacidad de poder verme en todas las aristas de mi vida. Y es muy sencillo, comparémoslo con cuando estamos montados en el carro y vamos a manejar. Yo me puedo montar en mi carro, tengo espejos, tengo otro espejo arriba, dos laterales, me puedo voltear, pero igualmente tengo puntos ciegos. Y esos puntos ciegos los puede ver alguien que está fuera de mi carro y me está viendo que estoy saliendo y que viene un carro y no lo he visto. Pero yo tal vez no puedo ver el carro porque está en un punto ciego. ¿No? Hay una visión ahí que no tengo clara para poder identificar aquello. Entonces, cuando yo pretendo sanar por mis propios medios algo que ni siquiera veo, es muy complicado que pueda ser concreto, ¿verdad? O prudente o realista esa sanación, porque entonces se quedaría en lo que creo tener o por el creer ser, ¿verdad? Igualmente. Entonces, en realidad creo que la respuesta es no, definitivamente no. No hay nada que pueda existir donde yo pueda autogestarme o autosolucionar las cosas que viven. Y yo creo que parte de un indicador de que no hay muy buena salud es que yo pretenda que eso lo puedo hacer solo, porque Sí, tal vez claro. puede ser parte de los mandatos que uno pueda estar viviendo, donde uno tiene que solucionar sus cosas o sí, o ser fuerte, o no pedir ayuda.
Y más bien es todo lo contrario, más bien debe de Ujú. existir una apertura porque todos tenemos un punto límite y ese punto límite nos lleva a pedir auxilio, ¿verdad? De alguna manera. Sí, es interesante porque uno no se da cuenta que tiene máscaras. Llegó un momento en que yo me di cuenta de que yo tenía máscaras. Me era difícil, por ejemplo, en una reunión social mantener mi vista en los ojos de otra persona, poder comportarme de una manera relajada. Eso es como descubrir las máscaras que uno tiene en diferentes ambientes. ¿Qué puede hacer una persona cuando va descubriendo que tiene una o muchísimas máscaras? Te lo voy a contar en el plano personal, inclusive Vicky, y porque me lo he topado en todos estos años también atendiendo gente. De repente uno llega de haber tenido una conversación con alguna persona y una misma dice, ¿por qué dije eso? Si eso no es lo Ujú. que yo creo, lo que yo quiero. Ajá, ajá. Y uno tal vez lo Incoherente. analiza y es incongruente, sí, totalmente. Dice, qué raro, ¿por qué terminé diciendo algo que nada que ver, verdad? Como decimos. O por ejemplo, alguien dijo algo que tal vez no tenía nada que ver conmigo y terminé herida por eso que esa persona dijo. Y es que esa Ajá. persona dijo eso porque yo estaba ahí y quería, ¿verdad? Lastimarme y quería, pero yo me hice la fuerte y la difícil, no di el brazo a torcer. O otras veces, por ejemplo, no, esto no lo voy a decir porque ¿qué va a decir esta otra persona? Y te puedo decir que he pasado por todas esas etapas en mi vida, digamos, ¿verdad? No, esto mejor no, porque Me no es identifico, prudente, me porque no está identifico. bien. Sí, ¿verdad? Yo creo que son cosas muy comunes, porque respondemos a una crianza que fue de esa forma, Vicky, y lamentablemente nuestros padres hicieron, obviamente, todo lo que pudieron con los recursos Abuelos, que tatarabuelos y tataratatarabuelos. por supuesto, y va heredado ese modelo de conducta, ¿verdad? Y obviamente uno lo termina normalizando porque al final de cuentas es tu dinámica de todos los días. Entonces, sí, para mí era normal, ¿verdad? Que hay que quedarse callado, mejor no decir nada, no haga problema, que no se haga un bochinche, porque puede haber un rechazo, puede tomarse mal, puede, ¿verdad? Ese tipo de cosas tienen que ser una alerta. O sea, cuando uno entiende y se ve al espejo y se da cuenta de que hay algo en lo que no estoy siendo fiel conmigo misma, esta definitivamente es una distorsión de una posible salud, ¿verdad? Porque yo podría estar diciendo, me siento muy bien y tengo un bienestar, hago ejercicio, como bien, me tiño el pelo del color que quiero, visto la ropa que quiero, yo soy libre, soy un ser auténtico, pero es que no tiene que ver con la fachada, ¿verdad? Sino, a ver, no tengo nada en contra de los colores de cabello, no ese es el tema, ¿verdad? Sino es, ¿qué me hace tener ese lenguaje corporal? ¿Qué me hace tener que tener esa presión por hacer ejercicio? ¿Qué hace que no, que me reprima a la hora de comer? ¿O por qué no puedo sentarme a tener una conversación transparente con mi mamá, con mi papá, con mi hijo, con mi esposo? Definitivamente, lo que sí creo que es muy importante y me parece que incluso vale la pena que quienes estén escuchando esta charlita hagan la tarea de preguntarse qué parte de mí he tenido que ocultar, pensando que esto que estoy ocultando es necesario para poder ser aceptado, por ejemplo, en un entorno laboral o en el mismo entorno social, o hasta con un grupo de amigos que podría ser un grupo de confianza. O sea, ¿qué parte de mí he tenido que ocultar? Otra pregunta que yo haría para mí misma, ¿qué palabras pudieron haber marcado negativamente en mi infancia mi autoestima? ¿Verdad? Pues sentarse a preguntarse, bueno, para mí la palabra inútil era una palabra que la detestaba, pero me la dijeron mucho. Entonces es una palabra muy fuerte y marcó una gran parte de mi vida. Y sé obviamente que no esa era la intención, pero salía y Y marcó. luchabas por ser útil, me imagino. Yo luchaba por ser útil, claro, entonces era una máscara para mí, yo tenía que ser útil para todo el mundo, ¿verdad? Por otro lado, pensaría que podríamos preguntarnos qué pasaría si soltara todas las máscaras que tengo. Y esto es bien interesante, Vicky, porque tal vez nosotras podemos entender que hoy en día, después de tantos años, tenía la máscara de ser útil, por decirte algo, ¿verdad?
Pero una persona que nos está escuchando por primera vez, ¿cómo puede saber que tiene una máscara? Ajá. Y una máscara es exactamente lo contrario que muestro hacia afuera de lo que estoy sintiendo hacia adentro. Eso es una máscara. Por ejemplo, ¿por qué sonrío si estoy triste? ¿Por qué estoy tranquila si estoy enojada? ¿Por qué me enojo si lo que estoy es dolida y tengo una herida? ¿Por qué me escondo si lo que quisiera es salir gritándole a todo el mundo que estoy desesperada y que necesito ayuda? Ujú. Y lo otro que me preguntaría, y les dejo de tarea, y que vale la pena hacerlo, es cómo me ve Dios cuando me mira. Dios o cualquier figura de fe que tenga cualquiera de los que nos esté viendo. Porque al final, Vicky, de ahí venimos, de esa fuente creadora venimos y esa fuente creadora es perfecta. Y obviamente tenemos elementos y características que son extraordinarios en nosotros. El ser humano como tal es extraordinario. Tenemos capacidades, la capacidad cerebral, ¿verdad? Que muchos dicen que el 10%, que el 50%, que el 30%, ¿verdad? Que quién sabe cuánta capacidad real estemos usando de nuestro cerebro. Pero lo que sí podemos estar claros es que es algo extraordinariamente majestuoso. Y muchas veces una persona con depresión, una persona con alguna situación de dificultad, no puede acordarse de eso extraordinario que es. Entonces, yo sí le dejaría esa tarea de preguntarse cómo nos puede estar viendo ese ser creador, ese ser de donde vengo. Creo que eso nos puede ayudar a tener una idea de cómo anda mi salud con respecto a mi identidad. Wow, muy, muy interesante. Este tema está, pero te tengo una Sí, pregunta más y después quería leer algún comentario que nos están haciendo por claro. aquí, me lo están mandando por aquí. Entonces, Ok, perfecto. antes de leer estas preguntas o comentarios, te voy a hacer una última pregunta. Que puedo yo tener una, por ejemplo, una identidad que solo se adapta, ¿cómo lo diferencio? Porque yo no me daba cuenta que tenía una identidad y que yo solo buscaba agradar, esa era mi vida, agradar a todos. Y Ujú. no sabía ni siquiera qué quería ni qué me gustaba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo alguien puede ver esa diferencia entre una identidad sana y algo como adaptativo ahí, por quedar bien, por aparentar? No sé. Vamos a ver, Vicky, la salud identitaria es un reflejo de mi plenitud. Mm, Cuando yo no tengo una plenitud, y es que ¿cómo te lo transmito? Vamos a ver, cuando yo internamente me siento plena, en ujú, libertad de transmitir un sí o un no, en la plenitud y la tranquilidad de decirte, mira, Vicky, es que vieras que esa comida no me gusta. Y yo no me sienta mal mm, porque te lo estoy diciendo, ¿verdad? Con respeto, con amor, pero que estoy siendo fiel a eso que yo soy. eh, no estoy adaptándome a la situación, sino que estoy viéndome adentro. Y para eso se necesita entrar en uno, tomar su tiempo para entrar en uno y, por ejemplo, empezar por estas preguntas que hacíamos, ¿verdad? De alguna manera, escudriñar dentro de mí, es como un buzo, ¿verdad? Como ir adentro de mí y entender que hay algo con lo que estoy, que no estoy desprendiendo de mí, sino que estoy siendo reflejo de lo que me está rodeando y no estoy despertando ese ser único que soy a un entorno que puede ser completamente diferente a mí. Entonces, más que sentirme el patito feo, ¿verdad? Porque la adaptación por lo general es porque adentro podría ser que me sienta que yo soy la que estoy mal y los otros están bien. Entonces, al contrario, más bien de sentirme ese patito feo, más bien es todo lo contrario, es entender que ese ser único que soy es necesario en el entorno donde me desenvuelvo, porque tengo capacidades únicas. El más bien ser una más de eso que me rodea no es para lo que fui hecha. Y eso me lleva a pensar si en esa adaptación estoy sintiéndome realizada en el propósito para el que creo que fui hecha.
si tan siquiera incluso puedo atreverme a descubrir en ese entorno que me rodea, en mi normalidad, si tengo un sentido de vida o simplemente estoy viviendo para ir a trabajar, pagar cuentas, comer, volver a la hora del trabajo, volver a la casa, hacer oficio, volver a los chicos, ¿verdad? Tareas y otra vez, si esa es mi rutina, muy probablemente estoy lamentablemente en un entorno de adaptación donde simplemente sobrevivo, no resalto por lo que creo y estoy segura que soy, ¿verdad? Donde me Ujú. siento plena desarrollándome. No sé si te respondí la pregunta con precisión. Sí, clarito. Y hablando de clarito, aquí hay un comentario de Clara Solano y ve qué lindo lo que dice. Cuando conozco mi esencia, se acaba la búsqueda afuera. No se vale que se pase a alguien la vida sin descubrir, tener la conciencia y experimentar su esencia verdadera. A veces uno piensa que está bien, pero no tiene noción de lo bien que podría llegar a estar. Eso me pasaba. Sin dejar de lado que si no avanzamos en este tema, siempre vamos a sentir ese vacío, que falta algo, ¿verdad? Ella dice, me encanta cómo nos ve Dios. Qué belleza, ¿verdad? Eso yo creo que, bueno, a mí me conmueve muchísimo porque es una realidad. Gracias, Clara, por ese comentario, porque definitivamente diste en el clavo. Hoy todos los días pareciera que estamos como en una competencia, ¿verdad? Y cuando se suben fotos a redes, es como quién tiene tal carro, que el otro lo cambió, que el otro viajó a Europa, que el otro viajó a, no sé, a cualquier otro lado, y yo, ¿verdad? Y no Mm. es que esté mal, para nada, cuando esto responde a una realización y una consecuencia de simplemente un esfuerzo y un objetivo de viajar o de tener un carro o demás. Pero cuando esos son objetivos que se buscan porque necesito llenar algo dentro de mí, ahí es donde creo que es el punto que está rescatando Clara, ¿verdad? Estamos buscando llenar un vacío que definitivamente no se llena afuera. Se tiene primero que hacer ese buceo que hablábamos para poder entender por qué busco tanto, por qué corro tanto, por qué compito tanto, por qué tantos cursos o tantas carreras o tantas, no sé, ¿verdad? Lo que cada uno busque, o por más que me cambio el cabello lacio, rubio, colocho, esto, no me siento cómoda, ¿verdad? Igual hay algo que me hace falta. Definitivamente no es afuera, como bien decía Clara, tiene que ver con algo en el interior que no ha hecho ese clic, ¿verdad? Como cuando estamos armando algo, ¿verdad? En la casa hay a veces engranes que uno escucha, ¿verdad? Que hacen clic para que ya se pueda enroscar. Hay ciertos engranajes, muebles y demás que estoy segura que tal vez se identifican con esto. Cuando no hemos hecho ese clic adentro de nosotros, que es encontrar esa esencia y poderla potenciar, descubrir quién realmente soy, entendiendo quién no soy, en ese momento en que giro y empiezo a vivir la vida, ese vacío se va. Se va, Mm. Vicky, porque se va. El pelear sin razón, el llorar El sin miedo. sentido, el miedo que no tiene racionalidad, se va, simplemente se va. Y por lo general, eso tiene que ver con esa conexión con ese ser que nos creó. Cuando Nuestra esencia. encuentro ese origen, definitivamente empieza a haber un descanso y más bien se convierte en un disfrute y en como una complicidad de esa realización de ese ser auténtico en mí, entendiéndome, sana, entendiendo que incluso mi autocuidado empieza a ser diferente. Y no hemos hablado del autocuidado, Vicky, pero una vez que ese engrane se da, empieza una nueva tarea, porque Mm. hasta ahora hemos hablado del proceso de descubrimiento, pero ¿cómo me mantengo en ese nuevo descubrimiento, en ese nuevo estilo de vida, ya sin esa necesidad de buscar? Porque cuando podría ser que a través de diferentes procesos en mi vida yo voy identificando mis características y voy como puliendo esa persona que ya entendí que soy. Pero la lucha con lo que lo mantenga es determinante para identificar si es natural o está siempre siendo parte de una máscara donde tengo que buscar ser ese ser, tengo que buscar
ser libre, mm, tengo que buscar ajá, ser, ¿verdad? Y eso es muy, y en este punto en particular, es muy importante el autocuidado. El autocuidado no tiene que ver nada más con la marca de la crema que me pongo en la carita o el mm, champú que pongo en mi cabello, que eso es importante. Y no voy aquí a criticar eso, porque no se trata de eso. Pero es insuficiente cuando es superficial, una vez más. Es insuficiente cuando ese autocuidado no vela por el ruido en mi cabeza. Es mm, insuficiente cuando si tengo un rum rum o un rumeo de algún pensamiento, lo dejo estar ahí y creo que lo tengo que callar, pero simplemente lo anulo o no lo enfrento. Hay veces, Vicky, que es difícil y he topado con personas así que me dicen, yo ya no pertenezco a mi pasado, ya yo no tengo por qué tocar mi pasado. Y si bien es cierto, hay una realidad hoy que me hace diferente a la persona que fui, ese pasado es de donde vengo y eso que pasé generó una serie de heridas. Si yo en mi autocuidado no respeto mi pasado, no para seguirlo cargando, sino para comprenderme y entender simplemente el contexto, no quedarme ahí, sino que esto más bien me ayude a comprender la persona que fui a partir de eso, entonces estoy anulando algo que me va a perseguir toda la vida y no claro, es tendría la como, posibilidad o la sí, yo, capacidad de poder limpiar lo que hay en mí que me puede ensuciar. Perdón, adelante. sí, pero siempre por algún lado salen los fantasmas y en algún momento Eso, menos esperado, por no haber, eh, por querer enterrar lo que no se puede enterrar. O por algún lado exacto. salta la liebre y uno, ¡up! Exacto, ¿Verdad? es que eso va a salir quiera o no quiera, ¿verdad? Entonces, eso es parte del autocuidado, Vicky. Cuando yo tengo la conciencia, así como me baño todos los días, de hacer mi revisión global, porque acordate que nosotros no nos enojamos o no nos entristecemos solo con el cerebro. A veces la gente piensa que la mente es el cerebro y solo ahí me enojo, solo ahí tengo sentimientos. No, toda yo estoy impregnada de lo que sea que estoy vivenciando. Entonces, toda yo tengo que tomar conciencia de cada parte de mi ser que está siendo movido por algo que me está pasando y el por qué ese algo me está pasando no lo voy a poder manejar a menos que le entre, como decíamos ahora, con ese buceo de poder encontrar por qué tengo esa reacción o por qué toda yo tiemblo cuando estoy en un momento donde me siento nerviosa. ¿Qué es lo que hay en mi pensamiento? A eso me refiero con la salud al respecto del autocuidado. Es tomarme el tiempo para indagar dentro de mí, limpiar conscientemente y con responsabilidad. Y lo otro es, Vicky, no exponerme a agentes dañinos. Ujú, Poder poner límites es una forma de autocuidado. Poder ser ujú, firme conmigo misma y hacia los otros es un elemento del autocuidado, donde estoy protegiendo lo más sagrado de mí, que es mi esencia y esa conexión con ese ser superior que le llamamos Dios, nosotras, por ejemplo, en este caso. Esa protección y esa conciencia me va a permitir ser fiel a mi salud y a mi identidad auténtica. Por ende, es una cuestión de todos los días. Me ibas a exactamente. preguntar algo. Ajá, porque ahí puede prestarse para alguna confusión. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema con vos, el problema lo Ujú, tengo yo. El problema lo ujú, tengo yo porque hay algo que vos estás haciendo que me causa un efecto negativo. Y ahí es donde yo puedo empezar a verme y empezar a buscar esa ayuda que necesito para quitar, ya sea la envidia, los celos, la amargura, el rechazo, tantas cosas que me están causando y que yo puede ser que diga, ah, yo me cuido, no le voy a hablar más a Nati. Y en ujú, realidad ujú, eso no es autocuidado, más bien me estoy ujú. haciendo daño. Entonces, eso es Sí, algo importante que hay que tener, porque esta persona me está causando esta cosa tan fea. exacto. Y Y ahí- por lo general lo que decimos es que fulano me hizo tal cosa, ¿verdad? Y le echamos el rollo al otro. Pero en realidad, imagínate, Vicky, si todos tuviéramos la conciencia de que las diferencias o las discusiones o lo que sea que suceda
En todos los entornos es responsabilidad individual y cada uno asume lo que el otro le genera. O sea, sería divino, ¿verdad? La Asamblea Legislativa no Sería. estaría como cada quien asumiendo lo que cada uno le conviene, ¿verdad? De alguna manera. Ujú. Entonces, es una responsabilidad personal cuidar eso que yo soy. No le corresponde al otro, aunque obviamente al ser seres sociales, pues tiene que ver en un entorno de sanidad donde todos estemos en esa dinámica y todos manejemos el mismo lenguaje, sería genial. Por eso Peniel, por ejemplo, trabaja tanto con familias, Peniel trabaja tanto con entornos organizacionales, donde buscamos inculcar esa responsabilidad y ese entendimiento individual para la globalidad. O sea, si cada uno de Ujú. nosotros en una familia, un papá, una mamá, entre ellos como esposos, sus hijos, por ejemplo, entienden que no tiene que ver con lo que el otro dijo, sino con lo que yo estoy entendiendo y estoy interpretando desde todo mi ser de aquello que está pasando, muy probablemente Exacto. cesen las discusiones, las discordias, y dicho del otro lado, en el entorno laboral, cesan las relaciones conflictivas laborales, temas hasta de, yo me pongo a pensar hasta de asistencias y cosas, o letargos en los procesos, ¿verdad? Porque hay un entorno idealmente donde cada quien se conoce. Y es muy bonito ver cómo una familia cuando viene, o una empresa cuando viene con su equipo de trabajo, al terminar los procesos, ya siempre empresarial o familiar, se respira otro aire, se respira completamente otro aire, donde cada uno también conoce sus advertencias, Vicky, porque por ejemplo, si yo soy golosa, que me encanta el dulce, y entiendo que el dulce me cae mal y que mi salud se ve alterada si excedo del dulce, en cualquier otro momento de mi vida cumplía una dieta, pero en este momento donde entiendo mucho más ampliamente mi ser, simplemente no me expongo a ir a una vitrina con todos los dulces habidos y por haber, porque sé que no me va a hacer bien. Entonces también es importante empezar a ejercer una dinámica en mi vida por amor y no por rigidez. Y también en esos entornos donde por amor marco firmeza en mis hijos y también por amor puedo tener una dinámica con mis colaboradores. Si soy líder o soy un miembro de un equipo de trabajo, puedo tener una dinámica de firmeza y límites con mis compañeros. Entonces, Ujú. imagínate, porque ya se están dando, no estoy hablando de una utopía, ya se dan equipos de trabajo que tienen esta dinámica porque han trabajado con Peniel, donde ese entorno se respira un aire diferente, igual en una familia. De eso que me estás diciendo, se me viene a la mente algo muy, muy divertido que tiene que ver con los estilos de vida. El Ajá, proceso Peniel da un nuevo estilo de vida, pero auténtico, donde a ajá, veces uno no se da cuenta, no a veces, nunca se da cuenta de el estilo de vida o de cosas que hay en nuestra familia, porque para uno eso es súper normal. O en una ajá, empresa, usted entra a un taller mecánico y dice, "Di, aquí todos son unos charlatanes y la forma en que se comportan", o entra a una panadería y todo el mundo es muy serio, anda con corbatín y uno dice, pero ¿qué pasó aquí, verdad? Es un estilo que tienen. ajá, Pero me causa risa acordarme que en mi familia en la mesa solo se hablaba de películas. Para mí eso era normal. Yo no ajá, podía ver porque yo estaba metida ahí en ese estilo de vida donde ajá. en la mesa, donde había mucha irrealidad, mucha fantasía y no había una relación como, y yo decía, nos llevamos súper bien, todo bien, pero ves lo Ujú. que es un estilo de vida y uno cree que hay salud ahí, salud Sí, porque se pasa identitaria. bien, ¿verdad? Ajá, Pero la pasamos bien y todo. yo pensaría que ese estilo de vida al que te referís puede llevar a una evolución de la familia a poder hablar cualquier tipo de tema, bonito o feo, ¿verdad? O sea, ya no hay una diferencia, simplemente es una situación que entre padres e hijos, entre colaboradores y jefes se da. Y cuando hay una transformación en este tipo de dinámica, se va dando naturalmente, Vicky, no es forzado. En las organizaciones ahora se usa mucho el uno a uno. Y he tenido colaboradores que no saben cómo decirle a su jefe que no soportan la forma tal vez en que les hablo, ¿verdad? Por decir algo, pero tienen que tener esa reunión uno a uno porque es parte del protocolo de recursos humanos y hay que hacerla, ¿verdad?
es muy interesante porque me acuerdo de un caso en particular donde ese colaborador pasó por proceso Peniel y fue muy rico para él poder empezar a hablar de las cosas que no les hacían sentir cómodo, pero en una libertad. Y cómo su jefe inmediato, que también había hecho proceso Peniel, supo escucharle. Entonces parece como, era como demasiado guau, pero es que es así, tal cual. Y no es forzado, sino que cuando esa persona está en esa plenitud, no tiene conflicto con el otro, sino que simple y sencillamente va pudiendo empezar a hacer cosas que no le eran natural, pero ya no le generan un esfuerzo, sino que va saliendo en el proceso con el tiempo, ¿verdad? Igualmente en una familia. Pero ese estilo de vida, por eso es que con el método como tal, nosotros hablamos de que los cambios que se dan son sostenidos en el tiempo, porque hay una contundencia una vez que se rompen todos los obstáculos, se empieza a potenciar esa esencia profunda en las personas y que se empieza a impregnar el entorno en el que pertenece, porque al final de cuentas no hay una lucha ya, ya no es por cumplir un reglamento, cumplir un mandato, sino porque esa plenitud en vos te hace brotar la escucha, el amor, también la firmeza, ejercer una autoridad sana, ¿verdad? No solo no importa en la postura que esté, sea de hija, sea de padre, sea de esposo, sea de jefe, sea de compañero, no importa que eso se empieza a dar simplemente de manera natural. Por eso es que es sostenido en el tiempo. Ujú. Claro. Me encanta eso. Y a través del método Peniel he podido ver estos cambios no solo a nivel personal, familiar, sino en otras personas, en miles, cientos de personas. Y Ujú. desde el 2023, creo que si no me equivoco, el método tiene marca registrada en toda la Unión Europea y en otros Sí. países. Y esto ha sido maravilloso. Para mí es un privilegio poder entender estas cosas que para mí en algún momento eran imposibles de entender. Y yo te Ujú. agradezco tanto, Nati, te agradezco este tema porque la verdad cuando vimos la entrevista, y yo, salud identitaria, bueno, ¿qué será esto? Y es lo que siempre hemos visto. Es lo que siempre hemos visto, Vicky. Sí, yo creo que, y quiero refrescar nada más a las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Sea ahorita en el live o en el resto de oportunidades que tengan para acceder a la página de Peniel, que se pregunte, perdón, ¿cómo sería vivir si no tuviera que demostrar nada? Así Ujú. es vivir en una salud integral de su identidad, en una salud auténtica, no siendo lo que hago, no siendo lo que no creo ser, o el difícil, o el error, no demostrando, ¿verdad? Sino en esa libertad perfecta donde sé que he tenido heridas y también las puedo aceptar y también las puedo comprender y también tenerme como esa autocompasión sin caer en victimización, pero también comprendiendo por qué tampoco puedo hacer X cosa y no es que esté mal, sino que simplemente tengo la habilidad de hacer otras. Y vos, Vicky, por ejemplo, que sos hipersocial y que, ¿verdad? Tenés esa habilidad para hablarle hasta una piedra, es algo muy tuyo. Y que tal vez yo soy social, pero no soy igual que vos. Tengo otro rol diferente, pero está perfecto. Eso somos nosotras dos y es eso tal cual. El poder desprender eso que no soy es lo mejor que les puedo desear, ¿verdad? Para que puedan vivir sin esas máscaras, revisar qué les limita, qué les frena, pero sin duda buscar espacios seguros, profesionales y óptimos para poder descubrirlo. Y tengo que decir que como método Peniel, ¿verdad? A través de una facilitadora donde hay evidencia testimonial muchísima, ¿verdad? De que esto que nosotras hemos visto con nuestros propios ojos es impresionante y si se logra, si se puede tener ese tipo de vida diferente. Ay, Nati, muchísimas gracias. Yo sé que nos podríamos quedar horas de horas. Ahora se me vinieron un montón de ideas y yo, ¡ah! Esto y esto y esto, pero es que es un tema muy amplio que podríamos Es un tema abarcar muy desde, amplio.
¿verdad? De que bien, Y que tendremos que dar vamos, un continuará, continuará. eso te iba a decir, y que vamos a estar tocando temas, Vicky, porque viene toda esta campaña de neuroidentidad que a mí me encanta, ¿verdad? Todos estos conceptos, porque, te lo decía ahora antes de que empezáramos el live, es como si convergemos, bueno, como se diga, convergemos, sí, Ajá, ¿verdad? sí, está bien. Lo Ujú. que él ha hecho en tantos años con lo que se está hablando hoy en día en redes, en la psicología, en la ciencia y demás, pero ya estaba ahí, ¿verdad? Ya existía este entendimiento y que lo tienen en Costa Rica y en el resto del mundo, porque estamos en prácticamente, yo diría que prácticamente todos los países del mundo puede haber una persona que haya o que pueda hablar de qué ha hecho Peniel en su vida y esa es nuestra misión, lograr que la gente tenga esa integralidad y esa salud plena de entender quién soy, entender qué propósito tengo y vivirlo en la plenitud, cuidando aquellos detalles que yo misma puedo identificar que no me hacen bien o que puedo potenciar también para que sea consistente y que se mantenga en el tiempo. Más bien te agradezco muchísimo, Vicky, la conversación, porque ha sido una conversación riquísima con vos. Siempre aprendo mucho con vos y bueno, esperemos que de verdad Al estén contrario. pendientes de todo lo que vamos a estar sacando al respecto de estos temas que son lindísimos y muy ricos para el aprendizaje. Y a todos ustedes los que nos han acompañado y nos van a acompañar, porque esto queda grabado, les agradecemos muchísimo y esperamos una vida plena, un nuevo estilo de vida y que cada día estén mejor. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.